Un tema de mucho interés sin duda hoy en día y que muchos católicos han traído a colación y han traído a mi atención es el tema de la apologética, ¿no? La apologética, como sabemos, es aquella práctica o aquella disciplina catequética que nos daba básicamente no solamente la capacidad de entender nuestra fe, sino también de explicarla y defenderla. Entonces, la apologética es esa parte de la teología y esa parte de la catequesis, es decir, de la enseñanza de la fe, que se encarga de prepararnos no solamente para entender la fe, no solamente para repetirla. Por ejemplo, cuando nos enseñaban el catecismo de pequeños, ¿dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, ¿no? Nos hacían preguntas y a través del sistema de preguntas y respuestas muchas veces memorizábamos el catecismo y así es como lo aprendíamos. Pero durante mucho tiempo, a los católicos, especialmente cuando se preparaban para la confirmación, no solamente se les explicaba la fe, sino se les explicaba cómo defenderla. Es decir, cuáles podían ser los argumentos que podían recibir de parte de personas que no creían en Dios, que no creían en Cristo, o que creían en Cristo pero no creían en la Iglesia. Y entonces, para poder argumentar las críticas, las acusaciones de ateos, agnósticos, miembros de otras religiones no cristianas o cristianos no católicos, existía la apologética. Después del Concilio Vaticano II, hubo un cierto abandono de la apologética, en parte porque se interpretó, a mi modesto entender, esta es mi opinión, se interpretó erradamente lo que el concilio explicaba sobre la manera de convencer a las otras personas respecto del valor de nuestra fe. Y lo que enseñaba el concilio, con toda razón, es que la forma especial de difundir nuestra fe, la mejor forma de difundir nuestra fe, no era precisamente o necesariamente mediante la discusión, el debate, la argumentación, sino que solía ser más bien a través, o debería ser más bien a través del testimonio de vida. Y ciertamente, esta es una verdad que no la hizo nueva el Concilio Vaticano II, pero de alguna forma sí la refrescó, la renovó. Nosotros siempre hemos sabido que las palabras pueden convencer, pero es finalmente el ejemplo el que arrastra. Si es que no está el ejemplo de por medio, si es que no se ve el ejemplo allí de por medio, el ejemplo activo, entonces estas son circunstancias que nosotros tenemos que conocer, situaciones que tenemos que entender como situaciones en las cuales nuestras explicaciones verbales no van a tener el efecto buscado. Sin embargo, con el paso del tiempo y con el incremento de los desafíos que el mundo actual plantea al catolicismo, la apologética no solamente surgió como una necesidad de los católicos para poder explicar las cosas a quienes no son católicos, sino como una necesidad también de poder explicarse a sí mismos, poder explicarnos a nosotros mismos los católicos, las respuestas que damos frente a desafíos del mundo secular, del mundo que nos rodea, de la tecnología, por ejemplo, de los avances médicos, de algunos movimientos o modas sociales. Pongamos un ejemplo. Hace 50 años probablemente, los católicos difícilmente en América Latina o en cualquier otro lugar, para este caso, tenían que debatir cosas que fueran externas al tema religioso. Por ejemplo, un católico en Estados Unidos o un católico en América Latina, dos lugares muy distintos, en unos los católicos en minoría, con una fuerte cultura protestante, en América Latina una mayoría católica, por lo menos numérica. Hace 50 años ningún católico tenía que enfrentar el tema de un Estado que trata de legalizar el aborto.
a nadie se le hubiera pasado por la cabeza hace 50 años que íbamos a consagrar la homosexualidad como un acto buenísimo o moralmente indiferente y le íbamos a dar a las parejas homosexuales la equiparación con el verdadero matrimonio entre un hombre y una mujer. La medicina no había avanzado hasta el punto de plantear desafíos como la fecundación in vitro, si se hace o no se hace la fecundación in vitro. La medicina no había proporcionado formas de pensar en las formas de eliminar a una persona anciana a través de la eutanasia. No existían otro tipo de desafíos planteados por otros aspectos de las ciencias, ¿no? Que sin embargo para nosotros hoy en día sí son temas discutidos y temas importantísimos que tenemos que aprender. Entonces, poco a poco han ido surgiendo nuevas interrogantes para los católicos. ¿Qué decimos los católicos frente a eso? Y en muchas ocasiones, la Iglesia no ha tenido un pronunciamiento tajante sobre algunos temas. ¿Por qué? Porque sobre esos temas, la Iglesia espera, las autoridades eclesiásticas esperan, que nosotros los católicos comunes y corrientes apliquemos la lógica católica, ¿no? Entonces, existen algunos ámbitos sobre los cuales la gente me pregunta ¿qué cosa dice la Iglesia sobre las cruzadas? La Iglesia no dice nada sobre las cruzadas, porque las cruzadas son un acontecimiento histórico, no son un acontecimiento doctrinal. Y lo que la Iglesia espera es que los católicos, en primer lugar, no nos sentamos avergonzados por eventos que acontecieron hace una multitud de años, y que no nos sintamos avergonzados de decisiones que tomaron los católicos para defender la cristiandad, que hoy no existiría si no hubieran existido las cruzadas. Y nosotros no tendríamos argumentos para comprender que en las cruzadas se pueden aceptar la existencia de errores de juicio, de pecados, de debilidades, pero no aceptamos un juicio histórico. Y para eso la Iglesia lo que espera no es que los católicos tengamos una postura dogmática sobre esto, sino que tengamos una postura informada. Y por eso es que no existe un pronunciamiento eclesiástico que diga declaramos las cruzadas como inmorales, o un documento que diga declaramos las cruzadas como fundamentales para nuestra fe y tienen que ser defendidas por todo católico. No existe eso. Pero otros ámbitos que sí tocan a la doctrina y que tienen que ver con la salvación del ser humano, ciertamente son sí temas doctrinales donde la Iglesia se ha pronunciado. ¿Cuál ha sido en consecuencia el efecto sobre la apologética? La apologética hoy en día podemos decir en buena medida que ha resucitado y que también se ha expandido en su temática enormemente. Al punto que yo creo que razonablemente un católico no puede pretender conocer todos los temas que necesite conocer para la apologética. Y por eso es que muchos católicos se sienten confundidos, abrumados. ¿Cómo puedo responder a este tema y este tema y este tema y este tema? ¿No? Porque resulta que todo nuestro entorno muchas veces es de personas que nos critican o nos preguntan, a ver, ¿tú por qué crees en esto? ¿Y qué dice la Iglesia de esto? Y nos sacan temas que no tienen nada que ver uno con el otro. Te sacan la Inquisición, que es un tema histórico, con la posición de la Iglesia sobre los homosexuales, que es un tema moral, con la posición de la Iglesia sobre los sacerdotes y el celibato sacerdotal, que es un tema disciplinario. Entonces nos argumentan desde distintos ángulos. Bueno, el católico hoy en día tiene que tener la confianza de saber que está en el camino de la verdad, que la Iglesia es el camino escogido por Dios en la verdad. Y que eso no significa que los seres humanos no hayamos cometido, los católicos no hayamos cometido errores o pecados o barbaridades en la historia. Pero eso no cambia el contenido y la propuesta doctrinal de la Iglesia. En segundo lugar, es importante comprender que gracias a Dios existen expertos en las distintas áreas. Hoy en día existen personas que pueden resolver nuestras principales interrogantes a través de preguntas sobre ámbitos concretos. Existen extraordinarios historiadores que pueden explicarle a un católico
¿Qué cosas fueron en realidad las cruzadas? ¿Qué fue en realidad la Inquisición? ¿Y por qué los católicos no tenemos que avergonzarnos de eso? Porque lo que se dice afuera normalmente son distorsiones grotescas. Tenemos católicos especialistas en el tema de la defensa de la vida, especialistas en la defensa de la familia, especialistas en bioética, especialistas en moral. Y existen algunos, como este humilde servidor, el que les habla, que no sabemos nada de nada, en el sentido que no somos especialistas en nada. ¿Qué cosa es un periodista? Un periodista es un especialista en nada. Es alguien que tiene que reportar y en consecuencia depende extensamente de los verdaderos especialistas para poder informar o para poder argumentar a favor de la vida. Yo no sabría nada si no fuera por los grandes expertos a quienes les debo los conocimientos que tengo en ese ámbito. Y así en cada uno de ellos, en el tema de la moral, en el tema de la historia. Si no fuera por grandes historiadores, por personas en concreto, sería simplemente imposible poder argumentar. Pero lo importante es comprender, hermanas y hermanos, que hoy en día existen múltiples preguntas y múltiples interrogantes para los católicos. Pero lo importante es entender que el surgimiento de la apologética me ha llevado a mí a una convicción. Si algo aporta a un periodista es que está en un lugar privilegiado donde ve un poco de todo. Y puedo decirles que en toda mi vida de cristiano y en mi vida de periodista católico no he conocido una sola pregunta lanzada a la iglesia que no pueda ser respondida coherentemente. La respuesta no les gustará a las personas. Pero la iglesia y los católicos, no solamente la iglesia desde el punto de vista doctrinal, tenemos sinceramente respuesta para todos los planteamientos, de tal manera que nosotros podemos estar confiados de esto. Yo o tú podemos no conocer las respuestas, pero las respuestas están allí y hoy en día, gracias a un recurso como Internet, están todavía más accesibles. Que tengas un buen día.